Javier, muy buenas tardes. Oye, pues agradeciéndose siempre tu disponibilidad. Gracias por pues este tiempo que te das para compartir esos conocimientos, esa experiencia que tú pues estás ahí al pie del cañón con estas experiencias de temas laborales tan importantes que ahorita estamos viviendo, ¿no? Evidentemente te mando por acá un fuerte abrazo, que tengamos todos un muy buen año. Y pues bueno, pues empecemos con este tema. ¿Cómo ves que nos puedes platicar de esta pues nueva disposición que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación del tema del trabajo de home office para la luz, para pago de luz e internet de acuerdo a pues ya la Ley Federal del Trabajo? ¿Qué nos puedes contar de esto, Luis? Primero, agradecerte. El agradecimiento es recíproco, mi estimada Alicia, por invitarme a este foro para tocar este tema y garantizarles a todas y todos nuestros amigos que nos acompañan, pues que hemos puesto, además del interés que corresponde, ¿no? Todos nuestros esfuerzos para hacer un análisis adecuado y poder dar opiniones, solventar las inquietudes que tengan, porque sabemos que pues, es una gran responsabilidad el participar y dar opiniones, ¿no? Y estamos seguros que con esa responsabilidad pues, podrán tener lineamientos para saber cómo conducirse ante estas nuevas disposiciones. Y pues yo podría narrar como antecedente que apenas el 10 de diciembre del 2020, ¿y por qué digo apenas? Porque el proceso de estas nuevas disposiciones se le denomina formalmente teletrabajo y coloquialmente nos referimos a él como home office. Iniciaron en 2019, por ahí de abril del 2019, ¿no? Con el proceso legislativo que marca la Constitución, etcétera, etcétera. Pero la iniciativa vino de los diputados, perdón, de los senadores, la mandaron a los diputados, ahí la discutieron, le modificaron cosas y la reenviaron al Senado. Y el Senado dijo, bueno, pues ya urge que se apruebe. Ese documento en el que el Senado, que dirigen los diputados y que fue aprobado por el Senado, es el que nos está sirviendo de base para el análisis, porque aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación. O sea que todavía no es ley, o sea, todavía no es obligatorio. Todavía no, y muy probablemente por el tema de pandemia dilaten en publicarlo. Nos consta, nos dicen nuestros contactos, que en efecto ya lo tienen ahí en el Diario Oficial, pero todavía no lo publican. O sea, está haciendo fila. Está haciendo fila, precisamente. Las reformas consignan, entre otras, son varias, pero entre otras obligaciones de las empresas, las de proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como pueden ser equipo de cómputo, sillas ergonómicas e impresoras, y además asumir los costos derivados del trabajo a través de esta modalidad, incluyendo en su caso el pago de servicios de Internet o servicios, más técnicamente lo dicen las disposiciones de servicios de telecomunicación, y la parte proporcional de electricidad. Y ya dentro de esas las subrayo porque son las que más inquietud han generado, ¿no? Dentro de la iniciativa. Se han emitido opiniones, repito, con base en ese documento. Voy a esto, si bien no ha sido publicado en el Diario Oficial, sí tenemos la base ya aprobada, el texto que una vez publicado en el Diario Oficial, pues va a tener que ser el que se observe. Lo tomamos de la página de la Cámara de Senadores y ese es el que nos sirve de base y ha sido discutido en varios de los foros a los que de los foros en los que hemos podido intervenir.
Entonces, uno de los puntos principales es entender a cabalidad qué es el teletrabajo o el home office. Pedirles a todos quienes nos acompañan eh, nos permitan usarlo como sinónimos, ¿no? Teletrabajo y home office. El término legal será el de teletrabajo, pero para los cuates, para las amistades, el de home office, ¿no? Son Entonces, sinónimos. pues, Sinónimos. Para estos efectos vamos a entenderlo como sinónimos, ¿no? en efecto, para efectos de este foro. De este foro, exacto. Uh-huh. Muy bien, por entonces, ¿qué sí. entendemos por teletrabajo o por home office? Bien, pues básicamente es una modalidad. Es una modalidad. Esta modalidad de prestar servicios consiste precisamente en el desempeño de labores en un lugar distinto al de las instalaciones de una empresa, siempre y cuando así lo permitan las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de las disposiciones se establece que ese lugar distinto, pues no necesariamente es la casa del trabajador, ¿no? El que presta el servicio, la persona trabajadora, es la que elige ese lugar distinto en el que presta el trabajo, ¿no? Abriendo la posibilidad de que no solo lo hagas en tu casa, sino quizás también si tienes un lugar fuera de casa que pueda ser más acorde, más cómodo para que haya una mejor conexión. Digo, por poner un ejemplo, podría ser una cafetería, ¿no? Que ¿sabes qué? En determinados momentos me voy a ir a una cafetería ahí donde hay espacios, pues, cada vez también incluso los comercios de compraventa de alimentos como que se están adecuando a estas modalidades, ¿no? Así vemos en la famosa franquicia de La Sirena, que pues además de tener una buena conexión, pues acondicionan algún tipo de sillones, oficinas, algún tipo de pequeños rincones en los que te puedes sentir a gusto. Claro, siempre y cuando consumas, ¿no? Sí. Oye, pero entonces a mí me surge una duda. O sea, entonces, si no es en tu casa, puede ser en algún otro lugar. Pero entonces, si es en otro lugar, pues entonces mejor vente a la oficina. Sí, ¿Cuál es el objetivo de que no sea en tu casa, pues, ¿no? O de que no lo hagas en tu casa. bueno, es lo que deja entrever, que tú puedes, como persona que presta el servicio, elegir el lugar. En temas de pandemia, pues sí, lo más conveniente es en tu casa. Pero ahí regresamos al inicio. Pudiera ser que por eso no lo publican, porque hay mucha confusión entre las disposiciones atendibles en pandemia que fuera de pandemia. Entonces, pienso que aún no lo publican porque no quieren que se nos haga bolas el engrudo. Que querramos aplicar de tajo las nuevas disposiciones de teletrabajo cuando aún no pueden aplicarse a cabalidad. Por ahí hay un articulito que dice que son excepciones al teletrabajo y a las disposiciones del teletrabajo las causas de fuerza mayor, ¿no? Como lo son precisamente la pandemia. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pero entonces, ¿a quiénes les aplican estas nuevas disposiciones de teletrabajo? Bueno, perdón, antes de que nos des Sí. tu respuesta, pues los queremos invitar a que pregunten. Este es un foro de ustedes, todas aquellas dudas que tengan. Ahorita es el momento, ahorita que está aquí Luis y que pues nos puede ayudar en esa solución de dudas que tengan, es el momento. Este foro es de ustedes. Aquí veo precisamente la observación de Carla en el chat en la que señala que no necesariamente home office y teletrabajo son sinónimos, en lo que estoy completamente de acuerdo, principalmente porque el teletrabajo es una definición legal, un vocablo legal que se va a ocupar en las nuevas disposiciones, y home office pues hace referencia precisamente a la casa, ¿no? Home pues, es hogar, es labor de oficina en casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
Sí, adicionalmente, Juan dice el contrato de trabajo, cómo va a ser y qué hay que especificar. Bueno, a ver, primero, y contestando a tu pregunta, ¿a quiénes van a aplicar las nuevas disposiciones del home office o teletrabajo? Que nuevamente decimos, pues, aquí los podemos ocupar como sinónimos, ¿no? Para efectos de esta plática. Estas nuevas disposiciones, en primero hay que acotarlo, van dirigidas a la iniciativa privada, por tanto, se excluyen al gobierno. Vale la pena señalarlo porque hay o puede haber participantes que laboren en dependencias públicas. Las únicas excepciones en el gobierno, excepciones en las que sí habría que acatar las disposiciones de teletrabajo, es el caso de algunos, no todos, organismos descentralizados. ¿Cuáles son los organismos descentralizados? Por poner un ejemplo, Correos de México, y hay infinidad. También estas disposiciones de teletrabajo o home office aplican cuando el teletrabajo se desarrolla más del 40% del tiempo fuera del centro de trabajo. Como decimos los abogados, contrario sensu, las nuevas disposiciones no van a aplicarse cuando, o no tiene una obligación de acatarlas, cuando el teletrabajo se desarrolla en menos de ese 40%, o cuando el teletrabajo se realiza en forma ocasional y o esporádica. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta o el meollo del asunto es, pues que se tiene que pagar el consumo de la luz e internet, ¿sí? Entonces, dice, si tu patrón dice, sí te lo voy a pagar, pero si estás haciendo el teletrabajo, más del 60% se realice en tu casa, por llamarlo así. Únicamente tendrías, precisamente, una de las obligaciones es cubrir los costos de servicios de telecomunicaciones y parte proporcional de luz cuando rebasa ese 40%. Si el teletrabajo se presta en un porcentaje menor al 40%, no tienes obligación. O cuando es ocasional y esporádico, tampoco tienes obligación. Oye, Luis, pero fíjate, aquí nos vamos a encontrar con un tema administrativo complicado. En efecto, sí. Porque mira, hay que rehacer contratos, porque supongo que ese es se considera como una herramienta de trabajo. Así es. Entonces hay que incluirla dentro del contrato. Entonces, en principio, imagínate una empresa, un despacho que tenga 50 colaboradores y que todos están en home office, teletrabajo, pues hay que hacer nuevamente los contratos, ¿o qué pasa? Sí, y aquí también viene muy a colación la pregunta de Gabriel Castillo, que nos acompaña, en la que plantea: los pagos de servicios de telecomunicación y luz serán obligatorios o negociables. Y la de Adriana Rangel, que entonces, si la pandemia se tomará como excepción, aplicará el pago de los servicios. Bien. A ver, voy a tratar de desmenuzar un poquito, ¿no? En pandemia también es una excepción a las obligaciones, a las nuevas disposiciones del teletrabajo. Por eso les repito, y perdón que sea muy reiterativo para nuestros participantes, ¿no? Por eso aún no las publican en el diario oficial, porque no quieren, y valga la pena, como dice la sabiduría popular, se nos va a hacer bolas el engrudo en tratándose de pandemia. En pandemia, ¿qué ha ocurrido? Nos hemos visto obligados, precisamente por las disposiciones de la Secretaría de Salud, en semáforo rojo, que sea obligatorio, que haya actividades esenciales y no esenciales, ¿no? Correcto. E incluso las no esenciales, pues no se presta ningún servicio. Y en las esenciales,
es obligatorio permitir que los vulnerables se resguarden en casa, ¿no? Y es ahí donde han surgido necesidades de teletrabajo para los vulnerables. Luego entonces no sería, en el caso de semáforo rojo para los vulnerables, aunque se publicaran en el diario oficial, en mi opinión, no tendríamos que acatar las disposiciones de las obligaciones de pago de luz y de internet, ¿no? Sí se pueden pactar, aún en caso de pandemia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se dice, bueno, originalmente tus gastos de traslado, de transporte, de trayecto, pues se compensan con lo que ahorita estás gastando un poco más de luz y de internet. No en todos los casos. Ha habido empresas que, bueno, el trabajador dice, les expresa, oye, pues cuando yo inicié a prestar mis servicios, pues no tenía esta necesidad y no cuento con un servicio de internet y se me está disparando la tarifa de la luz, porque además, entre más consumes, más cuesta el kilowatt, ¿no? Sí. Y bueno, ha habido empresas que sí pactan y negocian con sus trabajadores una remuneración adicional en pandemia. No por las nuevas disposiciones, sino por las circunstancias del caso, ¿no? Ahora, en tratándose de cómo negociar, vamos a suponer que ya publican estas disposiciones en el diario oficial, pues sí se puede negociar. Pienso que sí se puede negociar, ¿no? En primera, como dices, sí es conveniente estructurar en un contrato individual cuánto tiempo vas, en primera, la anuencia del trabajador, ¿no? De la persona que va a prestar. Oye, a mí me conviene el teletrabajo, me conviene el home office, entonces voluntariamente quiero, se me permita prestar el servicio en esa modalidad. Ok, nos vamos a ponerlo por escrito, vamos a pactar el porcentaje, porque del porcentaje va a derivar El pago. pues la obligación de pago. Si es El menos del 40%, si es menos del 40%, me lavo las manos. Pero si es más del 40%, ahí es donde entramos a que convendría en el contrato especificar o tasar, ¿no? Es más, eso incluso es una obligación del trabajador, reportar cuál es el costo de ambos, tanto del servicio de internet como de la parte proporcional de luz. Entonces, tasarlo. Y tasarlo, pues no es nada más de lo que tú me digas que cuesta. Vamos a analizarlo y vamos a tratar de homologar, decías, o sea, sí, una empresa de 50, ¿no? O puede ser de más trabajadores, pero a 50 los voy a sujetar a home office. Pues vamos a plantear, ¿no?, tratando de homologar a todos cuál es un pago adecuado para ambos, ¿no? Parte proporcional de luz y servicios de internet. Oye, Luis, pero entonces, a ver, vamos a hablar de este supuesto de 50 colaboradores, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues cada quien tendrá contratado el servicio de internet, pues con las diferentes compañías que existen en la actualidad. Así Cada es. una tiene sus tarifas. Y sus Y entonces calidades. cuando te llega tu recibo, pues dice que está incluido el internet, las llamadas telefónicas locales, Uh-huh. las celulares, y aparte la televisión, ¿sí? Entonces, de esos 500 pesos que estás pagando al mes, ¿cuánto le vas a repercutir o cuánto le voy a repercutir al patrón? Porque aparte, pues no nada más estoy conectada yo que estoy haciendo teletrabajo, sino otros 4 integrantes de la familia también están haciendo uso de ese servicio de internet. Entonces, ¿cómo lo voy a tasar? 50, imagínate, entonces le voy a decir, a ver, todos tráiganme, mándenme por correo electrónico sus recibos que pagan de internet. Y cada uno dígame cuántos integrantes de su casa usan el servicio de internet. Entonces vamos a suponer, yo de internet pago 400 pesos. Ah, bueno, te voy a pagar una cuarta parte de ese importe de los 400 pesos,
porque hay 4 integrantes de tu familia que lo están usando. Entonces, este tema se vuelve complejo. No, bueno, y estoy viendo, hay una infinidad de preguntas al respecto. Sí, entonces esos 100 pesos que ya acordé con uno, ¿va a ser parejo para todos? Lo conveniente es que así sea. Sí, pero imagínate aquel que tiene un servicio de internet que le cuesta 1,000 pesos o más, va a decir, ¿y a mí por qué 100? No, y aparte yo nada más lo hizo yo solo, yo no tengo a nadie más en la casa que lo usa. O sea, ¿cómo esa negociación, cómo la vamos a llevar a cabo, Javier? Puede sonar complicado, pero puede volverse sencillo, ¿no? El análisis también incluso es regional, ¿no? Porque depende de dónde estés, también las distintas tarifas. Pero voy a esto, esta empresa de 50 trabajadores, los 50 van a estar con la opción de teletrabajo voluntario. Vas a tener que ocuparte en homologar. ¿Y cómo lo trasladas a un contrato? Más o menos sería una cláusula que quedara redactada de la siguiente forma, ¿no? El trabajador pone de manifiesto que por parte proporcional del luz para el desarrollo del teletrabajo le implica un costo de 100 pesos y otros 100 pesos mensuales, ambos, ¿no? Por esa parte proporcional de que de su internet lo va a ocupar en el teletrabajo. Y con esa tasación, ambas partes consienten en que sea la base con la cual se va a remunerar ambos conceptos. 100 pesos y 100 pesos. Lo que sí hay que ser muy meticulosos es en el análisis previo. Ya plasmarlo en un contrato puede ser fácil, ¿no? Sí, porque inclusive, mira, aquí Nelly Odette Cureño nos está diciendo que puede ser un adendum. No forzosamente tendrá que ser un cambio a todo el contrato, ¿no? Si no hacemos un adendum en y efecto, especificamos esto que tú estás comentando, ¿no? Pero entonces, sí, esos 100 pesos y esos otros 100 pesos, uno de luz y otro de internet, tendrán que ser parejos para todos. así es, y decir, miren, ya se hizo el análisis y es parejo, ¿no? Entonces, también, ¿por qué sirve ponerlo en un contrato o en una adenda? Es buena observación, ¿no? Si ya tienes un contrato, lo único que tienes que hacer es complementar ese contrato original con una adenda. Sirve además para que quede patente que el pago de esos 100 pesos por cada una de las cuestiones, servicios de energía e internet, siendo instrumentos de trabajo, no formen parte integrante del salario del trabajador. Y además, también los excluyes del salario base de cotización en el IMSS, porque el artículo 27 del IMSS excluye del salario base de cotización los instrumentos de trabajo. Las herramientas de trabajo. Así es. Lo que sí puede resultar complicado es la deducción que van a tener las empresas o la posibilidad de deducción, porque en opinión de los especialistas, de los fiscalistas, no han sido hechas las adecuaciones fiscales que corresponden precisamente a esta reforma, ¿no? Lo cual también nos da idea de que pueda ser que no la estén publicando, no la hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, esperemos que tengan ese propósito, ¿no? Sino hasta que haya también una reforma paralela a las disposiciones fiscales que te permitan a ti como empresa hacer todas estas deducciones. Sí, porque inclusive, fíjate, aquí nos comenta CIN, ¿y cómo se paga en la nómina? Como equipo de trabajo, porque no saldría a nombre de la empresa el internet y la luz. Tiene que ver con lo que estamos comentando. O sea, esto es una herramienta de trabajo. Así es. La herramienta de trabajo no integra para efectos del Seguro Social. Y la herramienta de trabajo tampoco grava para efectos de ISR. Así es. Sin embargo, el patrón, ¿cómo va a comprobar
¿Cómo va a comprobar esa erogación? Únicamente con estipularlo dentro de la nómina, ¿ya con eso será suficiente? Bueno, Ahora, tu soporte documental es tu contrato, ¿no? Es decir, ahí están los 100 pesos tasados y tasados. El paso siguiente, que es la deducción, es donde sí puedes tener complicaciones, pero eso son más cuestiones fiscales que contables. sí, sí, definitivamente. Habría que tener, pues habría que esperar algunas disposiciones para el ISR, ¿no? Para Porque sí, tranquilidad de todos nuestros participantes, de todas las personas que nos acompañan, pues aún no se publica en el diario oficial. Y quisiera también subrayar, hiciste una anotación muy buena, en el sentido de que también, pues incluso hay que evitar no solo que integre el salario o que forme parte del salario base de cotización, sino que al pagárselo al trabajador, a este le genere ISR. exacto, sí, ¿no? O sea, por tratarse de una herramienta de trabajo, pues esa no grava para impuestos sobre la renta, ¿no? Más sin Sí. embargo, fíjate, sí, o sea, sí tendríamos que esperar las disposiciones, porque esto también se podría prestar a que, bueno, entonces en lugar de incrementarte el sueldo, lo ponemos como una herramienta de trabajo, considerando que es una parte, pues, que no grava, ¿verdad? O sea, sí tendríamos que esperar estas disposiciones, ¿no? Porque sí están interesantes. Sí, contestando a E. Palacios, los pagos de herramientas no forman parte del salario base de cotización. Comenta Avi Méndez, ¿qué pasa cuando esa ayuda por concepto de luz e internet la dispersan dentro de la tarjeta de vales de despensa? Pues bueno, son estos mecanismos que están buscando las empresas para poder eludir el salario base de cotización, pero quizás no sea la más adecuada, ¿no? Insisto, hay que esperar o impulsar por parte de todos los colegios de contadores una reforma fiscal que permita, acorde con las nuevas disposiciones de teletrabajo, oye, pues déjame deducir, aunque no tenga factura, pues todos estos nuevos gastos que me estás imponiendo. Sí, fíjate que aquí nos comenta Alba Mar, en caso de los profesores, ¿aplicará? Pues todos estos están trabajando en línea, los profesores. ¿Qué pasa con los profesores de escuelas públicas? Si Vaya, quedamos que a ellos no les aplica a ellos no, y tampoco en tiempos de pandemia, ¿no? Nuevamente, no aplican estas disposiciones por causas de fuerza mayor, como lo es la pandemia de coronavirus. No aplica. Aunque se publicaran estas disposiciones en el diario oficial, estando en pandemia, tu justificación es esa. Oye, si se está llevando a cabo teletrabajo y este es por causa de fuerza mayor, no tengo obligación de hacerlo. Puedo, pero es una posibilidad. No tengo la obligación de pagar estos dos rubros en específico. Sí, mira, por aquí nos pregunta también de Star Group. A ver, si si mi colaborador tiene una tienda, ¿se le va a pagar todo el recibo de luz? O sea, sí, o sea, entiendo, la tienda pues tiene 4 refrigeradores, ¿no? 5 refrigeradores y aparte tiene ahí su televisión, etcétera, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿cómo pues? ¿Cómo? Sí, ¿De qué manera? la disposición habla de parte proporcional, ¿no? Es decir, no le tienes que reembolsar todo lo que viene en el recibo y ahí es donde entra esa negociación interna, esa valoración interna de cuánto es lo que se puede consumir de luz en un equipo de cómputo estándar, un tiempo determinado, ¿no? 48 horas a la semana, suponiendo. Y ahí es donde, pues sí puede venirse un análisis al interior de las empresas para aterrizarlo en una cifra. Habíamos puesto de ejemplo 100 pesos y homologarlo para todos los trabajadores de la empresa. Sí, exacto. Mira, y también nos preguntan, y si mi colaborador me dice, me voy de home office, pero deslindo a la empresa a que me pague estos servicios, ¿se puede? No, ahí sí no. La obligación es
o es un derecho para los trabajadores de los que catalogamos como irrenunciables. En consecuencia, en contraposición, una obligación de la que las empresas no se pueden deslindar. Muy bien. También nos preguntan, ¿cómo lo puede solicitar el empleado en el caso de que el patrón no mencione nada del tema? Esto nos pregunta Jorge Corral. Pues es jalarle la cola al león, ¿no? Bueno, el mecanismo legal es, oye, te pido que... Cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿estamos? Ya que se publique, decir, oye... Ahorita pues todavía no. Ahorita no. Ajá. Entonces, ahorita te pido que me lo pagues, ¿no? Cuando se publique, ¿sabes qué? Ya surge esta obligación. Si no me la das, la tengo que demandar, que es donde decimos, pues es jalarle la cola al león, ¿no? O la otra, pues también se habla del tema colectivo, del tema de sindicatos, que los sindicatos se ocupen en representación de sus agremiados de exigir el pago de estas cantidades, ¿no? Sí. Hay que pienso que hay que buscar dentro de las disposiciones fiscales la manera de deducir, lo cual les va a permitir mucho a las empresas ser condescendientes en ese aspecto. Hoy, en tiempos de pandemia, no es una obligación, pero siendo una posibilidad, estoy seguro que a muchos trabajadores sí les puede llegar a costar trabajo. Sí bueno, yo me acuerdo cuando iban a empezar las clases, por ahí de julio y agosto, no encontrabas computadora, ¿no? O sea, ya las que encontrabas a la venta eran ya los equipos caros porque los baratos se habían agotado. Entonces, sí hubo muchas personas que le dijeron al interior de las empresas, oiga, necesitamos el apoyo para comprar equipo, ¿no? Y poder solventar nuestras responsabilidades. Y muchas empresas lo que hicieron fue o trasladar los equipos de cómputo que tenían en sus instalaciones pues, a las casas, ¿no? O en su caso, encontrar beneficios por la compra de volumen y encontrar los más baratos para poder proporcionarlos y pidiendo la facturación para ellas y así les surgió la posibilidad de hacerlos deducibles, ¿no? Ahí siempre la recomendación cuando un equipo es mío y se lo voy a dar a un trabajador, pues sí que quede constancia de que lo tiene el trabajador en resguardo. Una carta responsiva. Una responsiva, ¿no? Sí, es bien importante este tema de la carta responsiva, porque ese equipo cuando se deje de usar, pues tendrá que regresarse. Y si no tenemos una carta responsiva, pues ¿cómo le vamos a exigir al trabajador que nos regrese ese equipo, ¿no? Fíjate que acá tenemos otra pregunta que se me hace bien interesante de Mario Millán. ¿Aplicaría en este caso los premios de puntualidad y asistencia? Considero que no tiene nada que ver, porque esto es una herramienta de trabajo, ¿es correcto? Así es. Javier. Así es. Perdóname, me perdí un poco en la pregunta. ¿Cómo la plantea? ¿Aplicaría en este caso los premios de puntualidad y asistencia? Ah, vaya. Bueno, yo creo que se refiere más bien a esas prestaciones que en forma ordinaria, en tiempos de aquella normalidad en que llegábamos puntuales y nos pagaban el premio y asistíamos. Bueno, pues es un compromiso estos premios de puntualidad y asistencia, ¿no? Y aún en tiempos de pandemia, que estoy sujeto al home office, ¿no? Sí puedo generar el beneficio de mi premio de asistencia y mi premio de puntualidad. Pues sí, pero fíjate que entonces es confusa la pregunta, porque se aplicaría en este caso los premios de puntualidad y asistencia. O sea, en este caso, de pagar el servicio de luz e internet. Entonces, lo que yo digo es que son cosas diferentes, ¿no? En el caso de teletrabajo, y pienso que se refiere más bien en el caso del teletrabajo, y lo complemento, ya perdí el nombre de la persona que pregunta. Déjame regresar un Mario poco Millán. al chat. Sí, y va muy de la mano con Jorge Corral. Todo lo que rodea también. Se habla de desconexión, menciona el derecho a la desconexión.
y que tiene vínculo con premios de puntualidad y asistencia, ¿no? Aunque sea teletrabajo, aplica el concepto de jornada. Ok, ok, ok. Sí, son cosas de... Y Ajá. la jornada es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón. Entonces, si a pesar de estar en mi casa, ¿no?, cubro con una jornada en forma puntual, pues genero mi premio de asistencia y mi premio de puntualidad. Pero al mismo tiempo, fuera de esos tiempos de jornada, debes permitirme desconectar. Inicié y concluí. Fuera de esos tiempos, ya no me permíteme desenchufarme, lo cual incluso en tiempos de aquella vieja normalidad, pues era un reclamo de los trabajadores, o es el reclamo de que te vas de vacaciones teniendo, todos tenemos un grillete, ¿no? De alguna u otra manera, seamos trabajadores subordinados o especialistas, pues estamos de alguna manera siempre conectados con nuestros proveedores, con nuestros clientes, tratándose de trabajadores con sus patrones. Bueno, en temas de trabajo, sí, jornada es un tiempo durante el cual estás a disposición y fuera de ese no te puedo exigir, no tengo derecho a exigirte, te tengo que permitir. Esa es la famosa desconexión, ¿no? Que bien, Muy bien por las anotaciones que hacen todos nuestros participantes, ¿no? Vaya que son bastante. varias. Oye, fíjate que yo quisiera leerte esta pregunta de Lourdes Escobar. Sí. Dice, ¿sería conveniente revisar el costo de lo que paga el patrón y eso repartirlo entre los trabajadores en un porcentaje? Ah, bueno, es parte del análisis que al interior de las empresas se debe hacer para aterrizar en una cifra lo que Exacto. resulta adecuado para cubrir el costo de Internet y para cubrir el costo de la parte proporcional de luz. Y eso se tiene que hacer a la postre ya cuando no estemos en pandemia, ¿no? Eh, Aparte, si, si mantienes una oficina, pues en muchas ocasiones, digo, tienes tu oficina y así haya 5 de tus 10 trabajadores, porque 5 están presenciales y 5 en home office, pues vas a gastar lo mismo de luz, vas a tener el mismo gasto de internet, no viene un ahorro que digas, me estoy ahorrando y lo puedo destinar, ¿no? Sí es un costo, puede ser un costo adicional a las empresas cuando funciones con estas modalidades, ¿no? Sí, exacto, así lo comenta Almabar. Me Ujú. parece que deberían plantear muy bien esta reforma. La empresa no ha dejado de pagar luz e internet y sería un gasto doble. Así es, pues ahí, si me permiten, desatendiendo un poco las preguntas, digo, pienso regresar a ellas, pero habría que señalar cuál es el propósito de las nuevas disposiciones o por qué surgieron. Porque si bien la idea viene desde 2019, hay que tomarlo en cuenta, pues como también, como que trata de ahorita deslindarse un poco de la pandemia. Pero el propósito original, hablando de 2019, era evitar que el trabajo se precarice. ¿Por qué? Porque desafortunadamente algunas empresas abusaron de la modalidad para precisamente trasladar a sus trabajadores el costo de sus oficinas, equipo de cómputo, luz e internet. Es decir, tú como empresa, el fenómeno que ocurrió fue decir, pues es una labor administrativa que pues hazla en tu casa y así yo me evito todos estos costos y te las traslado a ti, persona trabajadora, ya no las voy a tener que pagar yo empresa y pues, no hubo modificaciones en el salario. Sí, fíjate, y fue esto inclusive antes de la pandemia. Estamos hablando de Sí, 2019, ¿no? 2019, Exacto. ¿no? E incluso se llegó al extremo del abuso, porque siempre están los que abusan y los que abusan más del abuso, que pues ya llegaba un momento en que el teletrabajo era tan al 100%, pues que ya lo dejabas de considerar trabajador. Dices, pues ya no eres trabajador. ¿Por qué? Porque no vienes, todo lo haces en tu casa. Entonces se les estaba privando a los trabajadores del seguro social, Pues ¿no? muy mal.
Y por eso pues, ambas cuestiones, las futuras disposiciones, vamos a manejarlas así, las futuras, porque todavía no se publican en el diario oficial, las futuras disposiciones están prohibidas expresamente. ¿Qué se prohíbe expresamente? Que no des, que eludas el seguro social, ¿no? Y también que, por ejemplo, en el caso de teletrabajo, traslades precisamente todos los costos a tus trabajadores y por eso la obligación de que tú los cubras. Yo Claro, creo porque que mira, perdón, sí, sumas muy sí. importantes en cuestiones de arrendamiento, Luis. O sea, esas oficinas que están en esos corporativos de esos edificios tan grandes que están por reforma, que las rentas son millonarias. Entonces, ¿qué hicieron muchos de estos corporativos? Ah, pues mandamos a nuestra gente a home office y vamos a minimizar los costos de la renta, ¿no? Tan solo en la renta, todo lo que se está ahorrando. Claro, Sí, sí, más sin embargo, pues sí hay que considerar pues sí es un gasto en el que está incurriendo el trabajador. así es. Y eso es lo que se pretendía o pretende evitar con estas nuevas disposiciones. Yo pienso que a pesar de ser reiterativo, y estoy viendo todas las preguntas que se hacen, y tenemos que enfocarnos o dirigirnos a quienes se van incorporando para reiterarles lo que mencionábamos al inicio de esta plática, ¿no? En primera, las nuevas disposiciones aún no se publican en el diario oficial, entonces todavía no forman parte de la Ley Federal del Trabajo. Y segundo, que aunque se publicaran, hay un señalamiento específico que en tiempos de pandemia no es obligatorio, no, es una excepción a todas estas obligaciones. Es el artículo 330G. El cambio de modalidad de presencial a teletrabajo es voluntario y la excepción al teletrabajo, una de las excepciones al teletrabajo son los casos de fuerza mayor. Y la pandemia, recordemos que es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Muy bien. Y si me Luis, permites, Luis, sí, te este escucho. artículo que estás comentando, dijiste el 330G, algo así, Sí, es sí, de la así Ley es. Federal del Trabajo. Pues del proyecto de reformas que Ok. todavía no se publican. Bueno, muy bien. Sí, nada más Pero, para... entonces, y la otra gran inquietud también que detecto de las preguntas es, y que también vendría a colación, bueno, si todavía no se publican en el diario oficial, pues ¿para qué hacer un foro COFIDE? Bueno, pues sí es importante, porque hay mucha inquietud de que las empresas eh, quieran regresar a sus trabajadores a sus instalaciones a pesar de la pandemia, ¿no? Porque si se publicara, o hay mucha confusión, porque se dice, pues si ya hay obligación, yo no quiero tener que pagar, entonces, ¿saben qué? Se me vienen de regreso. Se me vienen todos a trabajar a la oficina. Claro, yo no Todos. quiero que se me genere un costo adicional, ¿no? Sí, exacto. Las nuevas disposiciones, insistimos, tienen su origen en una iniciativa presentada en 2019 y si bien ya concluyó el proceso legislativo, al día de hoy no han sido publicadas en el diario oficial de la Federación. Suponiendo que en breve se publiquen, se establece que el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo, si bien es voluntario, es necesario en casos de fuerza mayor, lo que en caso de continuar la pandemia se puede alegarse como una excepción para deslindarse precisamente de las obligaciones de cubrir Internet y parte proporcional de energía eléctrica. Siendo el teletrabajo una modalidad voluntaria, dependerá del semáforo, de este famoso semáforo epidemiológico y de la voluntad de los trabajadores si regresan o no. Sí se debe regresar, porque es voluntario, sí se debe regresar a los trabajadores
cuando estos así lo deseen, si es que el semáforo epidemiológico lo permite y si es que las reformas ya son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. Oye, Luis, ¿y qué hay de que sí es obligatorio en todos los casos proporcionar equipo de cómputo, sillas ergonómicas e impresoras? Sí, bueno, esos son también instrumentos de trabajo que seguirían las mismas reglas genéricas de lo que es energía eléctrica e internet, ¿no? Entonces hablamos de sillas ergonómicas y equipos de cómputo. Nuevamente, el parteaguas, el 40%. Si es más del 40%, sí te surge esa obligación. Si es menos del 40%, no. Luego, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que supongamos que se publican y termina la pandemia, ¿no? Y regresamos a aquella vieja normalidad. Y yo quiero contratar a una persona para trabajo presencial, pero con modalidad de teletrabajo. Entonces, primero definir, ¿va a ser más del 40%? Sí. Bueno, me surge esta obligación. Okay, ¿cómo la solvento? Ya decíamos, tasar 100 pesos poniendo un ejemplo, no estoy diciendo... Ejemplo, ¿no? Sí. Que no vaya a aceptar precedente de que diga, es que Luis dijo que son 100 pesos. 100 pesos. Un ejemplo, es un ejemplo. Sí. 100 pesos de energía eléctrica y 100 pesos de costo de internet. Bueno, a ver, también en el contrato se especifica si el trabajador ya cuenta o no con silla ergonómica y computadora. Si ya cuenta con ella, lo que se sugiere es un reembolso por el desgaste. Sí, como tipo de depreciación, ¿no? Un tipo de depreciación, porque como ya cuenta con ella, se presume, y se puede poner todo esto por escrito, se presume que no solo la ocupa para el teletrabajo, sino para actividades propias. Para comer, para desayunar, para cenar, para recibir a las visitas. Pues es lo que vemos. Muchos trabajadores, pero ya involucrados bueno, a veces los uniformes se usan como ropa de calle, ¿no? Claro, entonces, pues, sería guardadas proporciones lo que podría llegar a ocurrir. Yo te proporciono la silla y sí, pues la usas para tu comedor, ¿no? Incluso tuviste que sacar una de tus sillas que no eran ergonómicas para que cupiera la silla ergonómica. Entonces, la vas a ocupar, pues te reembolso cierto monto por depreciación, también tasarlo. Claro. Y con esto evitamos nuevamente que forme parte del salario base de cotización, que llegue a integrar salario del trabajador para efectos de indemnización, que le genere al trabajador un ingreso que genere ISR. Y si yo se la tengo que dar porque él no la tenía, pues pactar algo similar. Bueno, en primera decíamos, pues te la voy a proporcionar yo, pues factúramela. Que se me facture a mí y darte una responsiva de ese equipo, o bien, en mi opinión, sí se puede pactar que la va a comprar el trabajador porque la necesita no solo para el teletrabajo, sino para sus cuestiones cotidianas, y hablar de un reembolso proporcional. Así como la luz se habla de reembolso proporcional, también estoy cumpliendo mi obligación, no te la voy a proporcionar toda, no te voy a sufragar el 100% de ese equipo, porque también tú lo vas a poder ocupar para actividades cotidianas. Me parece. Ahora Luis, uno en su casa tiene su mobiliario pues, completo, ¿no? Sí, entonces dice, pero es que quiero una silla ergonómica, pero no me cabe, voy a usar la de comedor. Bueno, ahora, ¿cuánto le vas a pagar de depreciación de esa silla que utiliza del comedor? Volvemos a lo mismo, nos volvemos de un trabajo administrativo increíble, porque a lo mejor alguien me va a decir, sí, pero ¿sabes qué? Mi silla cuesta 5,000 pesos, cuesta 10,000 pesos, qué sé yo, ¿no? Y yo digo, sí, pero pues la de tu otro compañero, pues es una de comedor y le cuesta 500 pesos. Entonces, claro, ¿cómo yo como patrón voy a mediar ese tipo de situaciones? ¿Cómo le voy a hacer, pues, no? Ahora es que factúramela.
pues el trabajador no genera facturas, tiene ingresos por salarios. No, que la factura es la tienda donde se compra Ah, a favor de la empresa. A eso me refería. Sí, sí, perdón. sí. Ok, ok, Sí, ok. pero pienso que también tienes que hacer tu análisis y en el momento de establecer una relación laboral, ujú, con modalidad de teletrabajo, ya tener bien definidos estos montos, Esos parámetros, sí. estos parámetros y decir, yo lo que te puedo ofrecer es esto, ¿no? Te puedo ofrecer parte proporcional de silla, por parte proporcional de silla ergonómica, eh, y 100 eso pesos. es, pues, por decirlo 50 así, pesos. 50 sí. pesos al mes, por llamarlo así, ¿no? Uh-huh. O bien, si te tengo yo que proporcionar ese equipo, pues va a ser el equipo. Si yo lo voy a comprar yo, empresa, yo lo voy a comprar, pues yo voy a elegir qué silla ergonómica cumple con la función, que sea de un costo Sí, accesible para mí. claro. Y voy a ver si tengo dinero, porque si no tengo dinero, pues sí tendremos mucha voluntad ambas partes de que te vayas de teletrabajo, pero si no tengo para comprar la silla, pues vas a tener que venir a trabajar a la oficina, ¿no? Sí, yo creo que lo que vamos a ver es que a muchas empresas les va a costar trabajo, estamos conscientes de ello, pero si nos estamos manejando en el plano teórico y las disposiciones hablan de que es una obligación, lo que debemos proveerle a nuestros participantes es la mejor manera de que solventen sus obligaciones, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y claro, también estoy seguro que eso va a inhibir, en la mayoría de los casos, pero fuera de tiempos de pandemia, ya en tiempos en que regresemos a la normalidad, va a inhibir que las empresas eh, permitan la modalidad de teletrabajo en más de un 40%, ¿no? Es Sí, decir, un 40%, pues hablamos todavía que te libras de esas obligaciones cuando una persona que presta su servicio 5 días, un administrativo, pues 2 los hace en su casa o en el lugar que voluntariamente ella elige, ¿no? Y con eso se cumple el propósito original de las disposiciones, que es evitar que el trabajo se precarice. sí, exacto, porque fíjate que yo en mi muy particular punto de vista, esta modalidad yo creo que es muy buena. El teletrabajo es muy bueno. Imagínate, si yo soy un colaborador que vivo por allá por la caseta de la salida a Querétaro, ¿sí? Uh -huh. Y mi trabajo, mi fuente de trabajo se encuentra en Coyoacán, ¿sí? No, ¿Sí? no, pues, no. Yo como patrón, yo sí quiero que esa persona colabore conmigo, porque tiene muchísimo potencial, ¿sí? Pero Uh vive -huh. hasta allá, Claro, pues, entonces echa 3 horas de trasladarse. y No, afecta en pues, su rendimiento. no, sí, ni le conviene a ella ni nos conviene a la empresa, ¿no? Así Entonces, es, pues sí, esta es una modalidad muy buena. Yo creo que, pues esto tiene que ver con negociaciones entre ambas partes, ¿no? así es, y pienso que se pueden solventar de buena manera, así planteándolas, ¿no? Ya tasándolas de entrada para evitar discusiones posteriores. Pues tenemos un chorro de preguntas, ¿ya te fijaste? Sí, pero me quedo tranquilo sabiendo que creo que atacamos los puntos fundamentales y lo que está causando precisamente más inquietud, ¿no? Sí, exacto. Mira, aquí un comentario de Guadalupe Santos. Qué difícil La cosa. situación. Ah, No sí, sí, queda sí. más que tener confianza en el trabajador. Cada patrón sabe lo que debe rendir cada empleado. Así es. El tema aquí es, como bien señala Guadalupe, la confianza entre uno y otro y cuando se cumplen con estas obligaciones también tienes calidad moral para exigirle al trabajador, ¿no? Oye, está bien, estás en teletrabajo, pero quiero que rindas, quiero medirte por rendimiento, por que saques la chamba, como decimos vulgarmente. Quiero que sigas sacando la chamba y que Sí, la bueno, saques de la misma manera que cuando estabas aquí. exacto. Sí, y fíjate que yo creo que también hay muchos abusos por parte de los patrones, ¿no? Aquí nos comenta Verónica, ¿qué pasa cuando uno realiza home office y el horario es de 9 a 6? ¿Y qué pasa cuando el jefe me manda correos a las 12 p.m.? En mi Pues sí, caso me estoy conectando de 8 a 7, pero pues se está cumpliendo con más del tiempo laboral en oficinas.
Sí, pues son casos de Pues abuso. ¿Estás era de lo que acuerdo? decíamos, la jornada tiene parámetros máximos, tiene máximos, ¿no? Y todo lo que excede esa jornada tendría que ser remunerado adicional, el famoso tiempo extra, ¿no? Sí, Las sí, sí, empresas sí. no pagan tiempo extra, aquí es horario Godín, el que conocemos. Pues, bueno, hay que como empresas también concientizar y tener los parámetros de la jornada bien definidos y permitir la desconexión. Ese es el ideal, ¿no? Eso es lo que se Exacto. plantea en la norma y que desafortunadamente no se acata. Sí, muy bien. Oye, Luis, pues ya nos estamos acercando a al final de este foro, que por cierto, pues de mucha ayuda pues para todos, ¿no? Aprendimos bastante de tu conocimiento. ¿Qué nos puedes dejar como comentario final? Luis, bueno, antes también les comentamos pues que vamos a tener próximamente un evento con Luis, especialista en el tema laboral. Pueden consultar nuestro calendario de capacitación en cofide.com.mx. Ahí encuentran todo el calendario que tenemos vigente. Y bueno, próximamente Luis estará ahí aterrizando estos temas laborales tan importantes que necesitamos para este año que estamos iniciando, ¿no? También les queremos invitar a que nos contesten una encuesta que estamos dejando ahí en el chat. Queremos saber qué temas ustedes están interesados en que abordemos en estos foros. Ojalá pudieran contestar esta encuesta. Muy bien, Javier, pues entonces retomamos la pregunta. ¿Qué nos dejas, qué nos comentas como comentario adicional para cerrar este foro? Pues reiterarles, aún no se publican en el diario oficial, eso es importante para los que se hayan incorporado en un momento en que ya lo hayamos mencionado. Entonces, aún no se publican en el diario oficial y la excepción es el tiempo de pandemia. Entonces sigan hasta en tanto no se publique y aunque se publique, si seguimos en pandemia, atendiendo a las disposiciones del semáforo rojo o esperemos ya pasar a naranja. Yo quisiera cerrar también con que me permitan este comercial, precisamente el próximo jueves, es jueves 14 de enero, en el seminario integral en nóminas, tendré la posibilidad de pues, impartir el curso Principales disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aplicadas a nóminas. A ver si para ese entonces ya se publicó en el diario oficial las disposiciones que estamos comentando. Y eso, entre otras cosas, serán materia del curso, las principales, precisamente de relaciones de trabajo y de cómo solventarlas adecuadamente. Pues muy bien, Luis, pues como siempre te agradecemos a ti, por supuesto, por tu disposición para abordar estos temas tan importantes. Les agradecemos a nuestro auditorio. De parte de COFIDE les dejamos un fuerte abrazo con nuestros mejores deseos para este año y que yo creo que va a ser un año bien interesante. Será muchísimo mejor que el que acabamos de pasar. Que tengan todos Seguramente. buenas tardes.